Muy bien, ya vamos a comenzar, vamos a partir prontamente. Vamos a dar espacio para que se integren algunas otras personas más. Sabemos que había interés por este conversatorio, por lo tanto esperamos que todas y todos se sumen. Esta es una actividad que busca justamente la sensibilización sobre este tema y tener más conocimiento acabado desde las experiencias en primera persona, como la de Peter, así como de las organizaciones que llevan a cabo estos procesos de inclusión laboral. ¿Partimos? ¿Más? Sí, ¿O sí, no? vamos a partir, Sí, vamos a partir. hay que premiar a los puntuales, no premiar Sí. a los impuntuales. Vamos a partir ya. Muchas gracias a todos y todas por venir. Vamos a comenzar entonces el conversatorio de Ley de Inclusión Laboral y su implementación efectiva, desafíos, tensiones y cambios en el mundo del trabajo. Nos acompaña, como ya saben, Peter Loch, director y fundador de la Fundación WASU, Marcia Correa, gerenta de personas del retail de Cencosud, y Damaris López, líder de inclusión de la misma organización. Nos acompaña el profesor Pedro Leiva, académico de nuestra facultad, que va a moderar este evento. Le agradecemos también a Verónica Pizarro, que es la directora de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría, quien va a dar las palabras de bienvenida de la actividad. ¿Peri? Bien, muchas gracias, Carla, por el pase. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta, en realidad, y agradecida de que estemos aquí, todos reunidos, para conversar sobre este tema. Les damos la bienvenida a todos y agradecidas a Peter, a Damaris, a Marcia, a Pedro por estar aquí. Nosotros, como facultad, es fundamental mejorar y crecer en este tema. Hemos avanzado activamente y sobre todo desde escuelas de pregrado a través de las unidades como aquí estamos participando hoy, que es la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que dirige Pilar, y también en Nexo Laboral, donde está Patricio. Esta actividad se enmarca, como ustedes saben obviamente, en la conmemoración del Día Mundial de las Personas en Situación de Discapacidad, el 3 de diciembre. Y nosotros como facultad hemos querido estar presentes en la organización de este evento, de este conversatorio en este caso, como a las actividades organizadas por la Oficina de Equidad e Inclusión que pertenecen a la Vicerrectoría. Tenemos un programa de acompañamiento a estudiantes en situación de discapacidad que hoy día atiende a 16 estudiantes activos, con apoyos en el ámbito académico, funcionales y también de salud mental, a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Hoy estamos avanzando hacia el acompañamiento en prácticas profesionales e inserción laboral. Estamos muy contentos, por ejemplo, de un estudiante que ha logrado entrar a Codelco y hoy día está haciendo ahí su práctica, así que para nosotros es un orgullo y una alegría que esto esté sucediendo y obviamente pensamos y queremos expandirnos en todo ese ámbito. Nuestro compromiso, obviamente, es con la educación inclusiva y está expresada cada vez con la implementación de políticas institucionales alrededor de nuestra facultad. Así que la importancia de este tema es crucial para nosotros. Está en nuestros programas formativos, estamos avanzando hacia allá, así que por eso es que hoy estamos trabajando en esto y hoy estamos presentando en este conversatorio y queremos obviamente recabar de ustedes toda esa experiencia que vamos a escuchar. Así que muchas gracias a todos por estar presentes en este gran conversatorio. Muchas gracias, Vero. Y Pedro, continuemos con el conversatorio. Afortunadamente ya no tenemos problemas, ojalá. Así que sigamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá.
Ya a mí me pidieron que hiciera el rol de moderador, ya, como raro este rol, pero la idea es que yo llevo, ahora estamos en la plataforma Zoom, entonces todos ustedes pueden hacer preguntas por el chat, si alguno quiere, ¿cómo se llama?, hablar directamente por micrófono, puede levantar la manito, ahí abajo, ya muchos lo saben, pero si van a reacciones, dice levantar la mano, si ustedes levantan la mano, entonces van a aparecer ahí y lo vamos a poder ver. Ya quiero agradecerle ¿cómo se llama?, a la Escuela de Pregrado por organizar este evento. Ya realmente es bien importante este tema y muchas veces invisibilizado. Ya las empresas han tenido que tomar el tema de la inclusión de personas con discapacidad a partir de la ley, ¿no? Bueno, muchas estuvieron preocupadas de eso, pero la ley de inclusión obliga a todas las empresas a tener al menos un 1% de su planilla de trabajadores que esté registrado en, ¿cómo se llama?, en SENADIS, en el Servicio Nacional de la Discapacidad, ¿ya? Y esto se hace con el objetivo de que como sociedad nosotros incorporemos e incluyamos a las personas con discapacidad en el mercado laboral, con miras a una inclusión social, no solo laboral. Ya ahora la laboral quizás una de las más importantes, partiendo de la base que vivimos en una sociedad capitalista, donde la remuneración es lo que nos permite satisfacer todas nuestras necesidades básicas, ¿no? Y tenemos aquí a Cencosud, ¿ya? Y tenemos a la Fundación, Peter, siempre se me olvida el nombre, Fundación... ¡Ay! Tenemos la Fundación Guazú, Guazú. que está el director y fundador, que es Peter Lodge. Peter Lodge, ya nos hemos invitado, entonces de Cencosud tenemos a Damaris, ya, y Marcia, ya, ambas nos han colaborado en otros conversatorios, ya estamos muy orgullosos que estén acá, y vamos a pedirle que ellas nos cuenten qué está trabajando Cencosud y cómo trabaja Cencosud el tema de la inclusión, cómo lo ha ido abordando, qué ha implicado, y después le vamos a pedir a Peter, ¿no es cierto?, que nos cuente cómo la fundación trabaja el tema de la inclusión laboral y cómo esta fundación además se transforma en un aliado estratégico para empresas como Cencosud, ¿no es cierto? Ya, Damaris, te dejamos el micrófono, adelante. Muchas gracias, Pedro. Yo aprovecho de saludar. Buenas tardes a todos y todas. Como ahí nos presentó Pedro, mi nombre es Damaris López, pertenezco al área de diversidad e inclusión de Cencosud. Y obviamente estoy muy agradecida y contenta de poder participar en esta instancia. Me parece que estos espacios son muy importantes, muy relevantes para impulsar, seguir avanzando en una cultura más inclusiva en donde se valore la diversidad, entendiendo además que la diversidad la componemos todas y todos, ¿verdad? Así que en ocasiones nos sentimos fuera, no nos sentimos parte de la diversidad, sin embargo todas las personas somos diferentes y eso es muy importante. Así que muy agradecida de la invitación y de poder participar hoy. Les voy a contar, aprovechando esta instancia, ¿verdad?, un poco cómo hemos avanzado, cómo hemos trabajado estos temas desde Cencosud, qué acciones hemos realizado, qué iniciativas hemos tenido frente a estos temas, ¿verdad? Cuáles han sido nuestros desafíos, pero también, muy importante, cuáles han sido nuestras principales barreras, entendiendo que esto es un proceso el cual, gracias al compromiso de la compañía, hemos podido ir avanzando. Sin embargo, queda mucho aún camino por recorrer y queda mucho por aprender además sobre esto, así que vamos también constantemente aprendiendo y avanzando para poder generar una cultura empresarial más diversa, una cultura más inclusiva. Y para potenciar, ¿cierto? Y para mostrar nuestro compromiso en la organización, para reforzar nuestro compromiso en Cencosud en temas de diversidad e inclusión, es que dentro de nuestra compañía contamos con una política de diversidad e inclusión. ¿Ya? Esta política, como bien dice acá, ¿qué es lo que impulsa? Impulsa que las empresas de Cencosud sean espacios de crecimiento para todas las personas en ambientes de respeto y libres de discriminación. Esta política es una guía que regula finalmente distintos procesos desde atracción de talento, procesos como de compensaciones, de comunicaciones internas, de desarrollo de carrera, entre otros, que favorecen, ¿cierto?, que todas las personas puedan tener este desarrollo de carrera sin ninguna distinción,
con el foco siempre en las habilidades de nuestros colaboradores y colaboradoras, ¿cierto? Y en el talento que nos pueden aportar a nuestra compañía. Importante de la política de diversidad e inclusión es que esto no es una declaración de buenas intenciones, sino que más bien es un lineamiento dentro de Cencosud que todas las personas que pertenecemos, ¿cierto? Todos los colaboradores y colaboradoras que pertenecemos a esta gran familia Cencosud, tenemos el deber y la responsabilidad de seguir, ¿sí? Tenemos el deber y la responsabilidad de aplicarlo con nuestros distintos equipos de trabajo. Y acá es súper relevante que las distintas empresas, y ahí también se hace la invitación, puedan generar estas políticas, estos procedimientos, no tan solo con acciones aisladas que pueden ir favoreciendo estos procesos más inclusivos, sino que más bien generar, ¿cierto?, estas declaraciones, generar estos compromisos que son las políticas y procedimientos para poder seguir avanzando. Los focos estratégicos, dentro de nuestra estrategia y con el objetivo de representar a toda nuestra organización, a toda nuestra compañía, es que dentro de Cencosud y dentro de nuestra estrategia tenemos distintos programas, distintas iniciativas y distintas acciones que están dirigidas a estos distintos focos estratégicos con los que trabajamos día a día. ¿Ya? Uno de nuestros focos es personas en situación de discapacidad, y ahí trabajamos fuertemente con el programa de empleo con apoyo para personas en situación de discapacidad. También está nuestro foco de diversidad generacional. Contamos también con nuestro foco de diversidad sexual, y acá nuestro principal objetivo es poder incluir a todas las personas que se sientan representadas por la comunidad LGBTIQ+. También tenemos ahí un programa de aliados y aliadas, súper importante, que ha tomado mucha fuerza este último tiempo, ¿cierto? También personas migrantes, cómo los incluimos y cómo apoyamos estos procesos de las personas migrantes, incluirse en nuestro país, en nuestra sociedad, y la importancia también, la relevancia de la interculturalidad en la empresa, cuál es el beneficio de esto, ¿verdad? Y también, por último, y no menos importante, temas de equidad de género, también es uno de nuestros focos, y cómo nosotros vamos acortando esta brecha en temas laborales, ¿verdad?, relacionado a género. Y como les adelanté, dentro de Cencosud tenemos nuestro programa de empleo con apoyo, que está enfocado en la inclusión de personas en situación de discapacidad, con el objetivo de generar procesos inclusivos justos y responsables para las personas en situación de discapacidad, ¿verdad?, para poder entregar esta oportunidad en que las personas en situación de discapacidad puedan desplegar al máximo su potencial y su desarrollo de carrera dentro de nuestra compañía. Y para poder generar estos espacios justos y responsables, como yo mencionaba, es que contamos con este programa y tenemos distintos pasos. Este programa tiene distintos pasos para poder generar estas oportunidades laborales y que las personas en situación de discapacidad en Cencosud sean un aporte como todas las personas, ¿cierto? Y para esto es que realizamos, y acá les voy a comentar un poco a grandes rasgos qué es lo que vamos realizando. Dentro de nuestro equipo además contamos con un terapeuta ocupacional que puede ir aplicando, ¿cierto?, estos distintos procesos, y algo muy relevante son las redes de apoyo con las que contamos, las distintas alianzas, ¿verdad?, con entidades especialistas para poder seguir avanzando en estos procesos inclusivos. Y es que realizamos un análisis de puesto de trabajo cuando hay algún proceso, ¿cierto?, cuando va a ingresar alguna persona en situación de discapacidad o cuando tenemos alguna vacante disponible, tanto en nuestras oficinas centrales como en nuestros centros de distribución, locales o tiendas, ¿verdad?, con el objetivo de poder evaluar la accesibilidad del puesto de trabajo, pero también súper importante evaluar el perfil del cargo y poder entender cuáles son las habilidades que requiere este cargo en particular que está disponible para poder ser ejercido por alguna persona que pueda postular. ¿Ya? Luego de esto, en el perfil laboral, que es la entrevista hacia la persona en situación de discapacidad, hacemos además una evaluación en donde elaboramos este perfil laboral, en donde podemos identificar las habilidades que tiene la persona, y ahí está el foco. ¿Cuáles son las habilidades de la persona más allá de las necesidades de apoyo que requiere
porque las necesidades las podemos cubrir, ¿cierto? La importancia es poder entregar esta oportunidad de trabajo, potenciando la autonomía y la independencia de la persona en el mundo laboral. Por lo tanto, por eso es tan importante seguir cada uno de estos pasos para poder generar estos procesos de manera, como decía, y como he insistido en esta presentación, de manera responsable y justa, ¿verdad? Luego, si es que la persona efectivamente queda seleccionada de acuerdo a las habilidades que tiene, es que es muy importante realizar concientización, una charla de concientización al equipo que va a recibir a la persona. ¿Por qué? Hay mucho desconocimiento aún sobre temas de discapacidad, ¿cierto? Sobre el trato justo, ¿cierto? Sobre cómo yo trato, hay mucho sesgo, hay mucho prejuicio aún, por lo tanto es súper importante disponibilizar la información a los equipos de trabajo. Muchas veces la discriminación se da por falta de información, ¿ya? Entonces es súper importante generar estos espacios de concientización con los equipos en donde además de resolver dudas, entregamos lineamientos de cómo yo voy a interactuar con mi compañero o con mi compañera en situación de discapacidad. Ajustes razonables también, si así lo requiere, es súper importante entregar todas las medidas, todas las herramientas de apoyo que requiera la persona para impulsar, ¿cierto?, este proceso, favoreciendo la autonomía, favoreciendo la independencia de la persona, y no tan solo que la persona pueda ingresar a un cargo y finalmente esa fue nuestro techo, sino que más bien la persona tenga la oportunidad de desarrollo de carrera dentro de nuestra compañía. Las personas en situación de discapacidad, el éxito no está solo en la inserción laboral en un puesto en particular, sino que más bien que tenga este espacio de crecimiento como todas las personas que trabajan en Cencosud, ¿sí? Y algo súper importante también es el seguimiento laboral, el acompañamiento, ¿cierto? Si es que así lo requiere, hay personas que no requieren acompañamiento, ya que tienen la experiencia, que han tenido experiencias previas de trabajo, no lo requieren, y por eso también hay que ser sumamente minucioso y aplicar este paso a paso para poder identificar y ser un apoyo y no entorpecer los procesos. Algo muy importante que yo quiero destacar y es la mirada que tenemos dentro de nuestra organización con las personas en situación de discapacidad, es que son sujetos de derechos y deberes como todas las personas. Muchas veces caemos en el asistencialismo, en este tipo de discriminación positiva, ¿cierto? Pero impide y entorpece el proceso de inclusión laboral de las personas. Por lo tanto, es muy importante tener esta mirada hacia las personas en situación de discapacidad como sujetos de derechos y deberes, como todos nuestros colaboradores y colaboradoras. Ya las personas en situación de discapacidad son un colaborador más dentro de nuestra organización, a los cuales tienen esta oportunidad de desarrollo de carrera, tienen los mismos beneficios, ¿verdad? Y tienen las mismas exigencias que cualquier persona que trabaja en Cencosud. Y gracias a este programa es que hoy día contamos con más de 600 grandes talentos, ¿verdad? Que son personas en situación de discapacidad, y así como impactamos también su vida, impactamos a más de 600 familias en donde tenemos la oportunidad de contar con estos grandes talentos que aportan tanto a nuestra organización. Así como tenemos este programa, hemos ido, ¿cierto?, identificando en toda esta carrera y en este proceso que hemos ido avanzando ciertas barreras que han sido grandes desafíos que hemos tenido que poder saldar y poder trabajar en la compañía. No todo es color de rosas, ¿verdad? No todo siempre es tan fácil, sobre todo cuando esto requiere una transformación cultural, cuando hay que romper prejuicios, cuando hay que eliminar estos sesgos inconscientes, y esto quizás han sido nuestras grandes barreras dentro de la organización, que son estas barreras actitudinales más bien, ¿verdad? Cuando muchas veces desde la sensación rechazamos. ¿Y a qué voy con eso? O discriminamos. Y es por eso que es tan importante generar estos protocolos y estos procedimientos
para que las evaluaciones sean objetivas y no desde la sensación, ¿ya? Porque obviamente muchas veces nos podemos encontrar con personas que por desconocimiento tengan la sensación que una persona en situación de discapacidad no va a poder desempeñarse en este cargo en particular, y por eso es tan importante generar estos procesos de manera responsable a través del programa de empleo con apoyo, en donde la evaluación sea objetiva y no desde la sensación. ¿Ya? Y ahí es cuando hemos tenido que generar una fuerte concientización en líderes, en jefaturas, en equipos de trabajo, para eliminar estos prejuicios y sesgos inconscientes que están tan asociados, ¿cierto?, a temas de discapacidad. Además, desde trabajar del lenguaje inclusivo, desde cómo yo me refiero a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entendiendo además que el lenguaje crea realidades y el respeto parte por cómo yo interactúo, parte por cómo yo trato al otro o a la otra persona, ¿cierto? Entonces es muy importante. El asistencialismo, como yo ya lo había nombrado, también ha sido una de nuestras grandes barreras y un gran desafío en el que hemos tenido que trabajar fuertemente dentro de los equipos de trabajo, porque cuando somos asistencialistas con las personas en situación de discapacidad, entorpecemos su desarrollo de carrera, no lo dejamos avanzar. Desde la buena intención, muchas veces creemos que a lo mejor exigirle menos es un favor, o entregarle más beneficios que el compañero o compañera, ¿cierto? O el permitir también de repente que la persona hoy llegue más tarde, o que quizás... no sé, hay alguna tarea que no deba realizar, y dejar el asistencialismo de lado permite que la persona, ¿verdad?, pueda desarrollarse de manera independiente, de manera autónoma, como todas las personas, y eso es lo importante. Por lo tanto, esto ha sido un gran desafío en este proceso. Nosotros desde el 2012 más o menos en que empezamos a trabajar estos temas, ya desde el 2017 es que se implementó el programa de empleo con apoyo, y hemos visto grandes cambios a través de la concientización, a través de generar protocolos y procedimientos, y también ahí está la invitación desde ver a las personas en situación de discapacidad como sujetos de derechos y deberes, como todo ciudadano, como toda persona, ¿verdad?, que trabaja en nuestra compañía, pero también que está inserto socialmente. Así que esa ahí es la invitación, y desde esa manera es que lo impulsamos desde Cencosud. Y acá tenemos más desafíos, y yo por eso acá le doy el pase a nuestra querida Marcia, que es gerenta de personas, ¿cierto?, Retail Cencosud, para que nos hable de algo muy importante, que es además el liderazgo. ¿Cuál es la importancia del liderazgo en las empresas cuando hablamos en temáticas de diversidad e inclusión? Así que esto está súper interesante. Yo le doy el pase aquí a Marcia para que nos cuente, ¿verdad?, desde estos grandes desafíos en temas de liderazgo. Muchas gracias, Damaris, y muchas gracias particularmente, y voy a cometer una infidencia, te agradezco especialmente por estar hoy día con nosotros, partiendo de la base que desde ayer estás con prenatal, así que muchas gracias por acompañarnos a todas y todos en este conversatorio. Gracias a Nexo Laboral, a la universidad, ¿cierto?, que nos permite a nosotros tener un acercamiento a los estudiantes y a quienes trabajan en el ámbito de la formación como empresa, para poder conversar de estos temas que son tan clave y tan importantes. La verdad que la conversación ahora lo que busca un poquito es darles una mirada que tiene que ver con el liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo no hablamos de solamente quienes ejercen las jefaturas, sino que también quienes pueden tener el día de mañana una relación de manera horizontal una vez que estén dentro de una organización y cuando ya estén en el campo laboral. Las empresas hemos invertido durante mucho tiempo en conocer quiénes son nuestros diferentes clientes, y hemos gastado en tener información y data que nos den cuenta de cómo viven nuestros clientes, qué necesitan nuestros clientes, quiénes son, cómo piensan, para que las empresas le entreguemos, ¿cierto?, una oferta de valor un poquito más acotada. Y de ahí hemos hecho afortunadamente el match, ¿cierto?, de creer que tal como tenemos clientes que son diversos, bueno,
viene la riqueza de tener equipos que sean diversos, y de ahí la importancia que cada uno aporte su mirada, su pensamiento, y dar cuenta de lo que piensa, de lo que siente, de lo que necesita, y de esa manera poder entregar una oferta de valor más enriquecedora de cara a los consumidores y a los clientes. La inclusión va un poquito más allá, y ahí yo les voy a hablar un poquito más allá de las personas en situación de discapacidad. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de aceptación, hablamos de respeto, hablamos de conocer, pero también de conocernos a nosotros mismos, cómo nos sentimos y cómo nos motivamos y cómo nos vamos complementando. Antiguamente los organigramas, bueno, uno es más viejita, entonces puede hablar de antiguamente, los organigramas se hacían bastante verticales, ¿cierto? Y como una buena tribu, las comunidades, uno va poniendo a las personas que son más parecidas a uno. Generalmente un gerente general contrataba a un gerente comercial, o a un gerente de finanzas, o a un gerente de marketing, que habían sido compañeros probablemente de colegio o de universidad, y que más o menos pensábamos igual, ¿no? Y es bastante natural, porque uno generalmente se junta, ¿cierto?, con personas que tienen algo en común. Bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta que la riqueza del pensamiento distinto, de la diversidad de culturas, de la diversidad de personas que hayan vivido por diferentes situaciones, como las personas en situación de discapacidad, aportan a los equipos de una manera muy distinta, muy enriquecedora, que permite también la creatividad dentro de los equipos. Y eso es lo que hemos afortunadamente podido percibir en el último tiempo, y estas políticas que hemos lanzado, diversidad e inclusión, nos permiten de alguna manera apuntar hacia allá, obligando un poquito, presionando o impulsando iniciativas de esta naturaleza, pero con la suerte de que finalmente las personas nos empezamos a dar cuenta de la importancia de estas diferencias. Siempre poniendo el respeto por sobre cualquier cosa, y la verdad que ahí uno dice, bueno, en verdad el respeto hay que ponerlo siempre, independiente de cualquier cosa. Entonces cuando uno pone el respeto por delante, se da cuenta que se facilita todo más normal, ¿no? Y también potenciando mucho la empatía. Tanto el respeto como la empatía son valores que en cualquier empresa, sea cual sea el propósito, la misión o la visión que tenga, permiten crear equipos de alto desempeño, permite avanzar de manera más rápida y más eficiente y más productiva. Vamos a la siguiente, dama. Vamos a conversar un poquito de liderazgo inclusivo, y ahí, Pedro, te dejo también la oportunidad, si quieres hacernos alguna pregunta, para ir conversando un poquito. El liderazgo inclusivo consiste en generar entornos, ¿cierto?, donde las personas no tengan que estar midiendo quiénes son. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cada uno de nosotros, cada persona que pertenece a un equipo, pueda sentirse con la libertad de ser tal cual es. Porque esto de estar siempre poniéndose como el sombrero de, o la careta de, o tratar de gustarle al otro, o tratar de encajar cómo piensa el otro, la verdad que tiene una pérdida de energía bastante importante, esto del deber ser de cierta manera, aunque dice por ahí, mi abuela siempre decía, la nobleza obliga, es bastante agotador. Entonces, la medida que generamos entornos donde cada uno pueda ser quien es, se van generando también instancias de mayor creatividad. En definitiva, lo que buscamos es que las personas se conecten desde el vínculo, se conecten desde lo que piensan, desde lo que sientan, y es impresionante cómo finalmente cuando uno logra apretar esa tecla, ¿cierto?, decir qué es lo que piensa el otro, qué es lo que le gusta, obtiene finalmente mejores resultados. Se crean mayores sinergias y cada uno aprovecha su máximo potencial. Por otro lado, también siempre es importante que las personas nos sintamos, ¿cierto?, valoradas e incluidas en poder dar la opinión, y que nos escuchen con respeto, y que nos, por lo menos sentir que uno le va agregando un granito de arena, ¿cierto?, a cada una de las acciones. Por otro lado, el líder inclusivo, las personas que ejercemos ciertos liderazgos, o con quienes ustedes se debieran encontrar en las empresas cuando salgan al mundo laboral, tienen que tener el valor, ¿cierto?, de admitir que no siempre van a tener todas las respuestas. Ustedes van a salir, aquí los estudiantes que nos acompañan van a ir saliendo de sus carreras, van a ir ingresando y van a ir aprendiendo en el camino cómo liderar.
para ello es siempre súper importante ir conociendo qué opina el resto y ir reconociendo también las limitaciones personales que uno tiene. A mí me ha resultado, llevo 20 años trabajando en esta compañía, y me ha resultado muy bien a veces decir, en verdad, no sé, estábamos partiendo este conversatorio y nos preguntaban, oye, ¿quién va a compartir la presentación? Y yo dije, bueno, yo la verdad no sé cómo se comparte en Zoom porque usamos todos los días Teams, pese a que llevamos 2 años trabajando de esta manera híbrida, ¿cierto? Todavía no conozco mucho, así que me declaro que en verdad en eso yo no domino, y bueno, ahí uno le va dando el pase al otro y el otro va mostrando también su talento. Mostrarse humilde también y admitir cuando uno se ha equivocado. Especialmente en el lenguaje. Por ahí Damaris nos hablaba, ¿cierto?, de la importancia del lenguaje inclusivo. Y bueno, a veces uno no lo sabe. Escuchábamos por ahí a Ana María Aguilar, que nos acompaña acá, que decía, declaraba que esto era muy importante para ella para aprender. Sí, a veces uno mete la pata, Ana María, y hay que reconocerlo y hay que pedir disculpas. Y cuando uno se muestra humilde desde el desconocimiento, no desde la falta de respeto, y comete ese error desde el desconocimiento, se abren muchas más fronteras. Y por supuesto, irnos desafiando, ¿cierto? Desafiándonos a decir siempre lo que vamos pensando, aunque se perciba como un prejuicio, siempre con el cuidado del respeto del lenguaje, pero decir cuando uno opina distinto. Y ya para ir terminando un poquito mi parte, declararles un poquito a los estudiantes que nos acompañan acá, es que es muy importante cuando ustedes van a entrar al mundo laboral, es pensar qué tipo de líderes quieren ser. Reflexionar a como qué tipo de líder quiero, cómo quiero construir mis equipos, cómo me quiero insertar en el mundo laboral. Y ahí yo siempre les digo, bueno, cierren los ojos nada más y piensen qué líder les gustaría tener. Y no es tan difícil. Cuando uno piensa finalmente quién quiero qué tipo de jefe quiero ser, bueno, el jefe que quiero tener, el jefe que me respete, que me conozca, que me permita dar mi opinión, que me permita y considere mi opinión, que me dé todo el espacio suficiente para yo poder decir lo que pienso, aportar desde mi mirada, que me ponga agua en la piscina, es decir, que vaya conmigo valientemente si es que me llego a equivocar. Y cuando las organizaciones comprendemos eso y comprendemos que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes, creemos que puede haber realmente un gran avance cuando hablamos a la hora de hablar de inclusión laboral. Hay que pensar que los talentos jóvenes, ustedes que están en esta etapa, no han tenido nunca una experiencia laboral o son muy incipientes de su experiencia laboral. Entonces las empresas, cuando recibimos el talento joven, en verdad hablamos de inclusión laboral para todo aquel que tiene su primera experiencia. Es como cuando hablamos de la reinserción laboral, ¿no? Es difícil hablar de reinserción laboral cuando son personas que en general no han estado nunca insertas. Entonces, es como extraño, ¿no? Y por último, dejarlos acá con una reflexión, ojalá muy humildemente. Vamos a la siguiente, Dani. Que tiene que ver con el respeto. Dicen que el respeto comienza en uno mismo. Entonces, bueno, la pregunta es posible respetar a alguien si no nos apreciamos nosotros mismos? Y el autocuidado, aquí la invitación es a respetarse a uno mismo, admirarse a uno mismo, a reconocerse a uno mismo. Cuando uno lo hace a uno mismo, empieza a surgir de manera un poquito más natural. Esto es lo mismo que pasa cuando las empresas pensamos en dar una experiencia de compra memorable para los clientes. Frase que utilizan todas las empresas: queremos dar el mejor servicio. Bueno, si ese mejor servicio no se vive al interior de las organizaciones, si esa cultura no se vive al interior, es difícil que salga. Pasa lo mismo con esto, ¿no? Cuando uno habla o agarra de repente ciertas banderas de lucha de equidad, de igualdad, de respeto, cuando uno lo hace con uno mismo, cuesta bastante. La invitación para ustedes es
pensar que el respeto, ¿cierto?, es la base de todas las relaciones sanas, y sin él no es posible una convivencia. Y aquí dos frases de dos personas a quienes yo admiro mucho, que pueden hacer ahí un print de pantalla y comenzar a googlearlos y a ver qué han dicho con respecto a la inclusión. La igualdad es el alma de la libertad. En verdad, no hay libertad, perdón, sin ella. Y por último, el secreto de una vida feliz es el respeto. Respeto por ti mismo y respeto hacia los otros. Muchas gracias y súper aquí disponible y contenta de haber compartido con ustedes y disponible para seguir conversando. Gracias, Pedro, y gracias a todos. Muchas gracias, Marcia, Damari. Oye, inmediatamente me surge a mí esta pregunta. ¿Este concepto de líder inclusivo nace del programa de inclusión o de gestión de la diversidad en Cencosud? ¿Es previo? Porque lo que habla Marcia del líder inclusivo habla mucho también del líder transformacional, del líder participativo, ¿no es cierto?, de otros como modelos de liderazgo, pero este líder inclusivo, que está muy vinculado además con los modelos de gestión de diversidad, que plantean como que hay distintos niveles, ¿no es cierto?, de inclusión. Uno es la tolerancia, el otro es la aceptación, y el siguiente es el derecho, no el derecho, el aprovechar las diferencias para agregar valor, ¿no es cierto? No es solo que a mí no solo que a mí me contratan, ¿no es cierto? Después que me contratan, los otros me consideran que soy una persona interesante, sino que además después viene el tercer nivel que dice Marcia, ¿no? Que es en el fondo, ahora estas son las personas distintas no solo tienen derecho a ser distintas, sino que la diferencia nos hacen una organización más valiosa, ¿no? Y que ofrece que cumple mejor con su misión, que desarrolla mejor su quehacer, que cumple con su... ¿Dónde nace el concepto de líder inclusivo? Marcelo, ¿lo trajiste tú? No. Aquí, mire, todo el mérito de la gestión de la diversidad e inclusión es de quien nos acompaña aquí, de Damaris, que ha trabajado como una hormiguita por mucho rato, tratando de sensibilizarnos, no convencernos, sensibilizarnos, porque el convencimiento, Pedro, afortunadamente viene desde la experiencia. Cuando uno va dándose cuenta de lo que va sucediendo, porque esto ha sido, claro, por un lado, por eso separo las cosas, ¿no? Cuando hablamos de inclusión laboral de personas con situación de discapacidad, nos vimos las empresas obligadas por una ley, ¿no? que surge, y yo decía, bueno, que hay que hacerlo. Como hay que hacerlo bien, de manera responsable. Pero la parte que yo les quería comentar iba más bien al tema de la inclusión de los modelos de pensamiento distinto, de la diversidad en sí misma, ¿no? Y surge porque, bueno, con el tamaño de la empresa que va creciendo, te vas dando cuenta que ya ese par que tú piensas que tienes que ser igual a ti, que tienes que conseguir al amigo del colegio, ¿cierto? A aquella persona que vive en tu misma comunidad, empieza a no funcionar simplemente. Y te empiezas a dar cuenta que cuando la propuesta de valor hacia tus clientes tiene que ser diversa y tiene que ser distinta, bueno, empezamos a buscar, ¿cierto?, cómo vamos generando pensamientos distintos también al interior de los equipos que desarrollan la propuesta de valor a los clientes. Ahora, se va dando de manera, yo diría que forzada un poco, porque bueno, tenemos una política de diversidad e inclusión que nos empuja, ¿cierto?, a poner antes que nada el talento de las personas por sobre cualquier otra cosa, con espacios libres de discriminación. Y eso se va dando de forma natural. Pero ha sido un aprendizaje, Pedro, un aprendizaje para todos, desde el punto de vista de que esto ya está con nosotros y de repente no nos damos cuenta. La pandemia nos ha regalado, fíjate, la oportunidad de poder valorizar un poco más y valorar un poco más el tema de la empatía, el ponernos en los zapatos del otro, en ver las situaciones distintas de la cotidianidad, del día a día. Eso nos ha regalado. Y ahí uno se ha dado cuenta que en verdad, mientras mayor empatía y mayor respeto, también surgen mejores resultados para todos los equipos. Súper. Oye, y a Damari, aquí que es
La jefa parece. Damaris, una pregunta que me quedó, bueno, no sé si quieres hacerte una conexión acá entre el liderazgo inclusivo y el programa que tú nos presentas, ¿no? Pero mi pregunta iba por el lado de, ustedes hacían, bueno, el análisis el análisis de cargo, ¿no es cierto? Después la evaluación, después viene la integración y las charlas de sensibilización, las charlas como de adaptación. Y después planteabas tú de que estaba el problema de los prejuicios, las barreras, el asistencialismo. ¿Las charlas son suficientes para abordar el tema del asistencialismo y los prejuicios? ¿Las charlas son como generales, como para generar un contexto y después van en forma particular al equipo en que va a trabajar la persona con discapacidad que están contratando? ¿Cómo funciona eso para abordar realmente el tema del asistencialismo? Sí, mira, ahí en la práctica, en realidad, como nosotros lo hemos ido trabajando, es que tenemos un programa específico además en temas de formación en diversidad e inclusión, lo que nos permite ir generando conciencia a modo transversal en la compañía en temas de diversidad e inclusión para evitar la discriminación, el asistencialismo, estos prejuicios y sesgos, pero además enfocándonos propiamente en el programa de empleo con apoyo, es que en este proceso de inclusión laboral específico para un colaborador en situación de discapacidad, es que nosotros vamos al equipo de trabajo directo al que se va a incorporar la persona en situación de discapacidad, y más que una charla en sí, también es un espacio de confianza, un espacio de conversación en donde las personas y los compañeros, las compañeras que van a recibir a este colaborador en situación de discapacidad tengan la oportunidad de poder resolver dudas, ¿cierto? Eliminar estos sesgos inconscientes y además los miedos que existen. Muchas veces cuando no nos hemos visto enfrentados, no tenemos una experiencia previa, se generan bastantes miedos, ya bastantes temores. ¿Cómo yo le hablo? ¿Cómo yo comparto? ¿Cómo yo interactúo? ¿Cómo yo me refiero? Y si le llamo de esta manera quizás se enoje o quizás se va a sentir mal, etcétera. Entonces por eso es tan importante no tan solo generar estos espacios como decía, transversales a través de nuestro programa de formación de diversidad e inclusión, sino que también ir a los equipos ya en un espacio más de confianza, en un espacio más pequeño, para poder abordar este tema. Y claramente que no solamente es un proceso, o sea, no solamente se requiere una charla, sino que por eso también es tan relevante el seguimiento del proceso de inclusión para ver cuáles son las necesidades no tan solo del colaborador en situación de discapacidad, sino que los compañeros, el equipo que recibe, ¿cierto? Para poder apoyarlos en este proceso. A veces hay personas que declaran tener mayor dificultad para poder abordarlo, y eso también es súper responsable y súper valorable. Y nosotros también tenemos la responsabilidad como área de diversidad e inclusión y de la gerencia de personas a apoyarlos, ¿verdad? Poder guiarles en este proceso, así que es un conjunto de cosas, es un conjunto, no tan solo nos quedamos, digamos, en estas charlas o en estas instancias más de confianza, sino que también el trabajar con distintas áreas en la organización, en la compañía. No tan solo es una tarea de la gerencia de personas, esto es una tarea de todas las áreas. Todas las personas tenemos que estar alineadas, todas las áreas. Y así también es como están desde comunicaciones internas, desde la manera en cómo yo transmito la información, cómo yo bajo esta información, cómo yo formo, de qué manera esto se aplica en la estrategia también de formación, de reclutamiento y selección, ¿cierto? Cómo yo me muestro hacia afuera para atraer el talento y cómo yo invito también a que las personas se atrevan a postular, ¿verdad? Así que va mucho más allá, digamos, que las charlas, todo un proceso. Súper, gracias. Oye, y tenemos aquí a Peter, ya, Peter Lodge de la Fundación Guazú. Lo dije bien. Sí, muy bien. Hemos invitado a Peter, la escuela invitó a Peter, ya porque él viene de la otra perspectiva, ¿o no, Peter? Viene de la perspectiva de las personas con... Sí. con O sea, de los dos lados un poco. discapacidad. Si bien no somos empresas, aportamos a que las organizaciones sean inclusivas, como está haciendo hoy día Cencosud, y a su vez tengo una discapacidad de los 14 años y un hermano autista, entonces estoy como cercano al tema, y eso también ha permitido crear la fundación, donde todo nuestro equipo de trabajo somos personas con algún tipo de discapacidad,
lo que nos genera una visión mucho más amplia del tema, no solamente de lo técnico, sino también de lo vivencial, que es fundamental en estos aspectos. Si les voy a contar un poco de mí para que podamos entender también cómo nos paramos en esta vereda. Y desde los 14, como les decía, ando en silla de ruedas, un accidente en bicicleta, salí a dar una vuelta con un amigo, nada especial, salté, volé, caí y ahora estoy acá. Así de rápido ha sido. Hice un diplomado en inclusión para también aprender un poco de temas más técnicos y he sido 3 veces candidato a concejal, las 3 veces he perdido, pero creo que es un buen lugar para generar cambios en temas de discapacidad que me interesan un montón. Tuve la fortuna de ser 5 meses concejal, pero después no gané, así que tuve que salir. Como decía, porque estoy aquí, porque tuve un accidente a los 14. Ese accidente, si bien podría ser algo muy negativo, tengo una lesión bastante alta, una tetraplegia, me puedo mover los dedos, tirar los brazos, entre otras cosas, lo he podido dar vuelta, gracias al apoyo de mi familia, amigos y todo el entorno, a algo positivo y una forma de vivir la vida y también potenciarnos desde ahí, crear la fundación. En la primera foto estoy en el Puquén de Los Molles, que es un lugar totalmente inaccesible, pero gracias a unos amigos pude llegar. Entonces la colaboración fue parte de eso. Hace una foto esa fue Pintamono, era un reggaetonero, creo. No lo conocía, pero ya estaban todos sacándose fotos, estaba en un evento del Sense, y fui a hacerme una foto con cualquier otra persona de monos, sacarse una foto. En la tercera estoy en el Maguida, gracias a un emprendimiento de Will to Work, una persona, Álvaro Silverstein, un amigo mío, también tiene la misma discapacidad que yo, y creo esta empresa de turismo. En la cuarta fui rostro de metro, siendo que he andado creo que 2 veces en metro en mi vida, pero estoy participando ahí, entrevistado por Julio César Rodríguez en la Expomín del 2018, creo que fue esa vez. Y en la última, porfiado como siempre, me caí en bicicleta y obviamente volví a andar en bicicleta y me he caído también un par de veces en esa. Fui al médico y me había caído en esta bici y me preguntó por qué andaba en bici, o sea, por qué andaba en silla, perdón. Le dije que tuve un accidente en bicicleta, ya, perfecto. ¿Y por qué vienes? Porque me caí en bicicleta. Y decía, oh, ¿qué le pasa? Pero bueno. Y un poco uno de mis ídolos de infancia y de siempre, Ayrton Senna, me gusta mucho los autos. Él decía que si tenía un accidente prefería morir porque era una persona demasiado hostia para pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Obviamente de tu ídolo que diga algo así no es lo más satisfactorio, pero pude demostrarle, si bien no con la misma velocidad, pero quizás, y creo, sí, más feliz de lo que quizás era él manejando. Pude manejar nuestra carrera también gracias a mi colaboración de que pudimos armar todo el tema y poder lograrlo, ¿ya? Y un poco de cómo nace la fundación, como les decía, el accidente a los 14, pude terminar el colegio, después entré a la universidad y finalmente empecé la búsqueda de trabajo y había un tema de que no pasaba mucho, entonces venía un poco la pregunta si era mi talento o mi discapacidad. Espero que haya sido por la discapacidad o mi talento, donde finalmente se empieza a crear esta organización, por la fundación. En un comienzo, digamos, a la empresa, visitamos muchas empresas, me junté con muchas organizaciones, y no quedó en nada porque no existía esta ley. Cuando preguntan qué es la ley, para mí creo que ha sido un tremendo impulso. Gracias a la ley, hoy día estamos hablando de discapacidad, estamos haciendo un conversatorio, hay ciertas metas, empresas como aquí Cencosud presente, ya no quiere ir en 1%, quiere ir más allá. Entonces creo que fue un tremendo empujón, muy necesario, si bien obviamente nadie quiere que te quieran de manera obligada, sí era necesario y creo que somos muy afortunados al poner el tema en la mesa. O sea, el tema de discapacidad, la gracia es que se hable, o sea, en todos los aspectos, en feminismo, también diversidad sexual y en todos los temas que podemos ir viendo, siempre es fundamental que se hable del tema. Entonces, de discapacidad creo que se habla muy poco, si bien es una realidad muy cercana, uno que a vez tener una persona en situación de discapacidad, en mi casa somos 2 personas, así que movemos un poco la aguja, pero uno de repente en la calle, en el trabajo, en el restaurante, en el mall, con distintos aspectos de la vida, no hay muchas personas con discapacidad, y eso no es porque no existan, sino que de repente hay ciertas barreras que impiden que podamos ser parte de ella. Y ahí la ONU lo dice bastante claro, que dice la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, la discapacidad es una situación. En este momento yo estoy en mi silla y estamos de igual a igual todos, entonces mi discapacidad desaparece, pero cuando las barreras del entorno aparecen, mi discapacidad se hace latente y me impide desarrollarme con cualquier otra persona. Acá un poco los distintos modelos que existen. Primero está la exclusión, donde todos los distintos estamos fuera y separados. Después viene la segregación, donde estamos los distintos por un lado, los iguales por otro. La integración, donde estamos todos en la misma sala, que no recuerdo con quién, hablé con alguien de ustedes, que dije a robar, sí, que era una cosa que pusiera música y la otra que te invitaran a bailar. Entonces la integración es un poco eso. Y la inclusión es donde todos estamos en igualdad de condiciones, donde la discapacidad no es un tema, la diversidad, el género, o lo que sea, no es tema relevante, sino que es como de lo que aspiramos a seguir. Un poco de la sociedad, los mitos y creencias limitantes que hay. La mayoría de las personas muchas veces piensa que la discapacidad se nace. En Chile el 8% nace con algún tipo de discapacidad, lo mismo de que somos pocos, hoy día debe estar como los 2,5 millones, si que no más. El último estudio dice que es 16%, pero siempre va en aumento. Se asocia también a enfermedad, eso si bien hay enfermedades que se transforman en una discapacidad, no es necesariamente así. También se habla que hay mucha protección, de que recuerdo un ministro una vez conversaba que habían contratado a una persona con discapacidad, ya había sido egresado de la universidad, había pasado por toda la etapa, y la mamá lo llamó para preguntarle cómo le estaba yendo al hijo. O sea, esa protección le hace mucho daño a la persona con discapacidad y el modelo que queremos trabajar. ¿Ya? En temas de trabajo, si el trabajo cuenta con todas las adaptaciones, con los requisitos que pueda cumplir la persona, no hay ninguna dificultad, y si es peligroso un trabajo va a ser peligroso para cualquiera. Un poco de las barreras, las urbanísticas, que las que más vemos de repente en las calles, la falta de acceso general. Cuando uno habla también de discapacidad, la forma de medirlo es con el IBAEC, donde te va midiendo no solamente tu diagnóstico, sino distintas formas de uno cómo se desempeña. Y en torno a las barreras urbanísticas, por ejemplo, alguien que dice en el campo, lugar con tierra, no sé, con menos, quizás sin manejar, yo tengo la fortuna de poder manejar, su discapacidad sería mayor. Entonces también el entorno va aumentando o disminuyendo la discapacidad. La comunicación, cuando no hacemos los mensajes accesibles, la persona ciega, sorda, que no pueda estar incluida, también los medios de comunicación muchas veces fallan en eso, donde ciertas comunidades quedan fuera, el tema de transporte. En Santiago yo creo que funciona bastante bien comparado con regiones, o sea, ahí también hay una tarea como país a mejorar, y creo que la más importante, que es la actitudinal, que cuando se quiere se puede hacer muchas cosas. Me imagino, como contaban recién Damaris y Marcia en Cencosud, ellos no partieron accesibles, no partieron inclusivos, pero tenían la voluntad de hacerlo. Entonces, al tener esa actitud y esas ganas, la gente también fueron convenciendo. Imagino que la parte de finanzas también fue un gran trabajo, porque finalmente de repente desde esa línea se ve el número. Entonces, al ver el número, me ponen una ley que si que no la cumplo tengo que pagar, tengo que poner cosas que no tenía, y esa persona va a trabajar igual que otra, no tiene mucho sentido. Entonces, cuando hubo esa actitud de la organización y de otras muchas más también, es cuando se empiezan a hacer los grandes cambios. O sea, finalmente, desde la política, desde la empresa, desde la sociedad civil, es donde podemos generar realmente las diferencias en el tema. Y no solamente es algo malo, acá hay una oportunidad en colaboración y comunicación. Una organización, como también creo que Damaris y Marcia comentaron, mejora los procesos creativos. Uno cuando le pregunta solo a hombres, las respuestas son muy similares, se agregan mujeres, migrantes, diversidad sexual, personas con discapacidad, los procesos van a ser mucho más ricos. O sea, la empresa hoy día le tienen que hablar a distintos públicos. Los gobiernos no hacen cosas, aprovechando que están acá, no le venden solo a un tipo de personas, le venden a personas que viven en distintos lugares de Santiago, distintos grupos económicos, distintos géneros, diversidad sexual, a una diversidad de personas. Entonces tienen que ser las empresas también diversas, para poder transmitir eso también. Vamos a tener compromiso a los trabajadores, los colaboradores, quienes están en empresas que sea inclusiva, que sea diversa. O sea, así que viene una empresa y el gerente hace un comentario homofóbico, la gente no va a querer estar en esa organización.
O sea, yo no quiero estar en un lugar donde mi jefe y todos saben que es una empresa que es homofóbica. Entonces, también cuando una empresa es inclusiva, obviamente el compromiso de los trabajadores. En discapacidad, las personas con discapacidad, votamos 6% versus 27%, y ante el mito que nos enfermamos o nos ausentamos más, nos ausentamos 3 días menos al año. Cuando una empresa es accesible, una que no tiene barreras de acceso, que está sensibilizada, que entiende y tiene empatía con el resto, y por sobre todo cuando es colaborativa. Colaborativa en algunos puestos muy específicos, son muy técnicos, pero la mayoría tienen que trabajar en equipo, y la discapacidad te entrega eso. O sea, la ayuda, nosotros cuando estábamos en la oficina, todos con algún tipo de discapacidad, era bastante interesante cuando íbamos a almorzar, cómo nos ayudamos uno a los otros, de una persona, una terapeuta que era sorda, o sea, es sorda, otro en silla, otro que tenía menos movilidad, otra cosa. Entonces, toda esa colaboración nos permitía trabajar en equipo perfectamente y sin ninguna dificultad, y también colaborando con el resto que estaban en la oficina, ¿ya? Un poco algunos tips que les voy a dejar, o sea, los tipos de discapacidad, los tips. Está la física, que es la silla de ruedas, que es lo más común, lo más visible. La mental, que está asociada con una depresión. De repente uno dice, no, la persona floja, o no tiene ganas, está triste por algún tema específico, pero es algo mucho más fuerte. No sé si quienes han tenido alguna tristeza fuerte, eso que sea constante en el tiempo es muy desgastante. La depresión, cuando está en niveles más graves, es una discapacidad. La misma esquizofrenia también tienen en contra que está muy asociada negativamente. O sea, muy difícilmente alguien va a entrar a un trabajo a decir tengo depresión o tengo esquizofrenia, a pesar que si está bien tratada la persona no va a tener muchas dificultades. La cognitiva, cuando tienen diferencia en el aprendizaje. Sensorial es cuando personas ciegas o sordas. Múltiple cuando junta más de alguna. Y visceral cuando tienen alguna, por ejemplo, un trasplantado o con diabetes también. Si es que eso le afecta en su diario vivir, se puede ser una discapacidad. ¿Ya? Ahora vamos a dejar unos tips para personas con discapacidad auditiva. Siempre obtener su atención. Personas sordas o hipoacúsicas tienen mucho contacto visual, son muy visuales en su comunicación. Usar siempre tono y voz normal, no por mucho que uno griten no va a escuchar. Como uno si está con los ojos cerrados, nunca va a ver. Lo mismo en personas sordas, y en grupos siempre tratar de hablar de uno, porque son personas que su comunicación es muy unidireccional, ¿ya? En tips de personas ciegas o con baja visión, discapacidades visuales, no tocarlo. Obviamente uno invade su espacio si es que así lo hace. Si uno está concentrado con algo y te tocan, obviamente es molesto. También todos estos tips finalmente sirven para todo tipo de personas, no solamente con discapacidad, para, si uno quiere ayudarlo, ofrecer su hombro. Siempre es importante la persona con discapacidad esté atrás de él, porque así siempre que la otra persona que va adelante va a chocar si quiere un objeto o algo así, y eso le da mucho más seguridad. Al usar indicación, no usar la calle, la I, porque no son súper ambiguas. O sea, pasa eso que está a tu derecha, o sea, pasa eso que está acá, que es acá. Entonces ahí ser súper preciso. Y en comunicación, generalmente no usar abreviatura, cosas así, porque los lectores de pantalla te lo leen como tal. Entonces, por ejemplo, una X, te entiende una X y no un por. Personas con ciegas muchas veces usan con el teléfono, que funciona muy bien, el computador también, y pueden funcionar súper bien con temas de tecnología. La tecnología dicen que a las personas sin discapacidad le ayudan la vida, las personas con discapacidad nos hace posible muchas cosas. Y aquí la tips de discapacidad física, al ayudar siempre preguntar cómo hacerlo, que también, si antes se traspasa a cualquier cosa, pero cuando ayuda al otro tiene que hacerlo desde la necesidad del otro. Si yo digo, Pedro, ¿quieres que te ayude? Tienes que hacerlo como tú quieres, realmente, porque al final yo estoy siendo tu cuerpo. La altura, tratar de siempre estar más abajo para no estar parado y no estar con la cabeza arriba. Hay un tema de horizontalidad también, que muchas veces estar abajo cambia un poco la perspectiva. La rampa siempre de frente, pero siempre es recomendable preguntar y no dejar objetos en el camino, porque a mí si me dejan una caja pequeña no puedo pasar por la silla, que siendo alguien que podría pasar fácilmente con el pie. ¿Ya? Para discapacidades cognitivas, siempre hace que existe. Muchas veces invisibilizamos o infantilizamos a la persona y no le preguntamos a quién está. Pasa también con adulto mayor. Me contaba otra que fue al médico con mi abuela, le preguntaron a mi mamá las cosas y mi abuela está súper cuerda. O sea, como
pregúntele a ella si está acá. Como que ese tema de invisibilizar es bastante común en la comunicación, si no comprende el mensaje, cambiar las palabras, quizá hay otras palabras que se entienden muy bien, esas las que tú no estás usando no infantilizar, obviamente si es que no es un niño, entonces hablarle como una persona adulta que lo es, y por sobre todo respetar, como hay que hacer con cualquier persona. Tips generales, hablarle a la persona, no ignorarlo, una persona como que la otra, naturalidad, o sea, no, ¿qué hago con él? ¿Qué viene? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ir de frente, o sea, quizá algunas personas realmente les va a molestar, pero es problema de ellos, creo que no está bien hacerlo así, preguntarles si tienen alguna duda y por sobre todo ser empático como hay que ser con todas las personas. Y el futuro como tiene que ser, las organizaciones tienen que ser inclusivas, desde ahí creo que nos tenemos que posicionar y como decían Marcia y Damaris, desde los líderes y las formas de hacer las cosas. O sea, obviamente hoy en día el líder autoritario está totalmente fuera, tiene que ser más participativo y ser todo parte, redundantemente, de la organización. Eso, muchas gracias. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes que podemos ir resolviendo. Gracias, Peter. Muy buena, ¿cómo se llama? Tu presentación nos ilustra harto, bastante sobre, en el fondo, cómo aproximarnos y cómo considerar el tema de la inclusión. Ahora, te pregunto a ti de nuevo, esta cosa del asistencialismo, ¿ya? ¿Se observa realmente una barrera? ¿Cómo dabas unos tips ahí tú diciendo, ¿no? Pregúntale a la persona qué es lo que necesita. ¿Eso no es asistencialismo? ¿Cómo no? No, o sea, no estar todo el rato preguntando, sino que si la persona, tú ves que te necesita algo, ahí preguntar si necesita, dice que no, no, y listo. O sea, de repente... ¿Y cómo es una actitud asistencialista? ¿Cómo uno reconoce a alguien que está siendo asistencialista? Cuando estás todo el rato preguntando si tienes frío, por ejemplo. Ya. No sé si alguna vez alguien te ha preguntado si tienes frío y te ha insistido más de una vez. Cuando Mi tienes abuela discapacidad te siempre lo dicen hacía. más de una vez. Cuando chicos no tienen tanto frío, pero eso es un poco asistencialista. De repente, cuando decimos eso de preguntar, es más bien porque no en todos casos, pero en varios pasa que la persona con discapacidad tiene ciertas inseguridades y siente que está molestando. Entonces, por eso de repente es importante uno también preguntarle, y si esa persona quiere ayudar, o sea, quiere recibir ayuda, la recibe, si no la quiere, no la va a recibir como cualquier otro. Pero siempre es bueno quizás empujar un poquito, ¿ya? Pero no creo que se quede con asistencia. Algunas personas, como dices tú, realmente se enojan, pero es un absurdo. O sea, hay que entender también que la otra persona no sabe del tema. Es un extranjero en el mundo y desde esa línea quiere hacerlo de mejor forma. O sea, no hay algo negativo de la persona. Si bien si es insistente, obviamente es molesto, pero si te pregunta una vez si tienes frío, porque quizás no cree que no sabes dónde está el chaleco, o necesitas ponértelo, cualquier tema así, pues una vez que preguntes, dice que no, está bien, pero tampoco insistir. Ya, no estar sobre preocupado. Ya. Tenemos el chat deshabilitado porque tuvimos unos problemas ahí de invasiones, pero sé que los que quieran hacer preguntas levanten la mano abajo en reacciones. Patricio levantó la mano y después Carolina quería. A ver, Patricio, pregunta. Sí, gracias Pedro. Primero que todo agradecerle a Marcia, a Damaris y a Peter por la presentación. Creo que también nos educa mucho más de lo que se sabe y obviamente nos orienta el qué hacer. Y tengo una pregunta que también me nace a ti, Peter, del punto de vista, ¿qué es lo que tú le pedirías a la empresa o que nos empezáramos a fijar de alguna manera? Tú nos diste hartos tips de alguna forma, pero ¿qué es lo que tú le pedirías a la empresa realmente en base también a la experiencia de Cencosud y tú terminaste tu presentación diciendo que seamos más inclusivos? Y de alguna forma, ¿qué es lo que qué es lo que tú ves de alguna forma? ¿Qué le pedirías directamente a las empresas para que ya teniendo alumnos que van a salir, van a tener, algunos van a empezar a ser jefes, otros van a estar en equipos directivos? ¿Qué le pedirías tú, ahora que tenemos alumnos también que están ya saliendo, que de alguna forma van a ser parte de este mundo? ¿Qué les pedirías a ellos que están aquí hoy escuchándote cuando les toque tomar estas decisiones? ¿Qué les pedirías tú? ¿Qué es lo que nos falta hoy día dentro de la empresa? ¿Qué es lo que de alguna manera sería como el otro tips tuyo de qué es lo que no tiene que faltar?
Lo fundamental siempre es atreverse. Nos pasó mucho como organización que en los primeros 2 años de la ley, muchas empresas no estaban cumpliendo porque tienen miedo a hacerlo mal. Entonces, cuando tú te paras desde ahí, obviamente nunca va a pasar. Entonces, tú vas a querer hablarle a alguien, que te gusta, y nunca le hablas, obviamente nunca van a salir. Entonces, hay que como que atreverse. Si sale mal, si te dice que no, te dice que no y te vas para tu casa, pero al menos lo hiciste. O sea, creo que desde ahí es donde uno aprende y finalmente la discapacidad no es algo tan difícil, o sea, no es algo técnico que sea tan complejo de aprender. O sea, como decía ahí, mucho tiene que ver con la actitud, la empatía, de entender un poco que somos personas distintas, o sea, la discapacidad se nota un poco más la diferencia, pero todos funcionan de distintas formas. Me gusta levantarse más tarde, uno levantarse más temprano, unos tienen ciertas habilidades para cierto aprendizaje, otros para otros. Entonces la discapacidad es mucho más notorio el tema, pero en la diversidad y la empatía con el resto, creo que ahí está el foco, el secreto, y también obviamente muchas veces damos cosas que son súper positivas para organizaciones, pero eso no siempre es así. O sea, también hay que normalizar la discapacidad, que alguien con discapacidad puede ser muy malo, puede ser muy bueno, no, su discapacidad no que lo defina tal como que va a ser de una forma. O sea, no sé si creo que les contaba hace un tiempo que Pictorius, un atleta paralímpico, un tremendo talento todo, y mató a su esposa. Entonces, no era tan bueno. ¿Ya? Y así como en otros casos, o sea, finalmente la discapacidad es otra variable de la persona. Yo voy a necesitar ciertos ajustes, pero teniendo esos ajustes, teniendo la voluntad, el presupuesto tampoco es que vaya a romper todo. También, obviamente, hay empresas que son más pequeñas y también tienen que ir adaptándose con el tiempo. Quizás falta alguna ayuda del Estado que pueda potenciar y empujar ahí. Empresas, no sé, de 20 trabajadores, va a ser mucho más complejo hacer inclusión quizás, una empresa que tenga mucho mayores ganancias. Pero yo creo que el secreto está en la voluntad. Finalmente, yo también sé que la organización no va a ser perfecta en accesibilidad. O sea, me gustaría que así fuese, pero sé que es un proceso, que lo logro entender. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, en el LIF de Caja Los Andes, estaba muy, muy bien adaptado, pero no era perfecto. Y sé que nunca va a ser perfecto, ¿ya? Pero también, o sea, la empresa y la persona con discapacidad también hay que poner un poco su parte de entender si bien es un tema de derechos, que estamos todos de igualdad de condiciones, también hay que entender que es un proceso. O sea, estoy conversando con Isi, que fue rostro de Teletón y ha hecho varias cosas muy interesantes. Comentaba así el paralelo con el feminismo. Y creo que es una lucha muy, muy interesante que, si bien los derechos de la mujer están en la Constitución, están en la ley, está todo, pero no se respetan. Entonces tuvieron que ellas salir con fuerza y empujar estos cambios, y creo que nos han hecho muy bien como sociedad, y con discapacidad ha hecho un poco de menos eso. O sea, nos falta un poco empoderarnos y empujar que estos cambios realmente se hagan. Realmente depende también un poco de nosotros y no quedarnos tan cómodos esperando a que se hagan las cosas. Realmente la discapacidad nos tratan un poco como de niños, nos minorizan, y finalmente nosotros nos creemos ese cuento. Y desde, cuando estamos ahí, ahí se hace realmente el problema. O sea, yo llego a una entrevista con, no sé, Damaris, voy a trabajar en CUSUR, voy a entrevistar a Damaris, y si me ve sin confianza, inseguro, obviamente me va a decir que no, no me va a decir que no porque hay una silla, sino porque no le transmito la seguridad que ella necesita para emplear en su empresa. Entonces, si yo llego inseguro, y ella me dice, ya, te voy a dar trabajo, y yo no funciono bien, obviamente después le llega la carga a ella. Entonces también de la discapacidad hay un trabajo ahí que lo hemos hecho con la Fundación. Hicimos talleres de empleabilidad donde trabajamos fuertemente en el tema de autoconocimiento, de ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y eso también nos ha permitido desarrollarnos de mucho mejor manera. La discapacidad no solamente en mi silla, sino como yo me muevo en ella. Entonces, ahí me surge una pregunta. Perdón, ahí me surge una pregunta para Damari. En los procesos de selección, ya esto que dice Peter, digamos, porque una de las cosas que se ha estudiado, digamos, es que las personas con discapacidad no tienen un retraso, pero tienen menor socialización, tienen menor, su integración al sistema educacional es más difícil, la mantención en él también. Entonces, evidentemente que cuando llega una entrevista laboral, ahí hay un tema, ¿no? O sea, no son candidatos, o sea, no vienen pueden tener las mismas capacidades que otra persona, pero hay
en tu experiencia, ¿se da eso? ¿Tienen que asumir una ¿cómo se llama? Perspectiva como de reclutamiento distinta? ¿Cómo funciona? ¿Qué ha pasado ahí? Y por supuesto, o sea, en lo ideal siempre se empuja que el proceso sea lo más equitativo, sin embargo es una realidad, ya es una realidad que las personas en situación de discapacidad lamentablemente se han visto históricamente excluidas de muchos procesos a los que no nos hemos visto enfrentado personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad. Por lo tanto, sí hay una desigualdad en temas de experiencia, ¿cierto? De oportunidades laborales, de oportunidades en temas de educación, por lo tanto, también eso es algo que sí consideramos en el proceso de atracción de talento, en el proceso de reclutamiento y selección, y no tan solo desde el área de diversidad e inclusión, sino que también desde los líderes o lideresas que están reclutando, que están en búsqueda, en esta búsqueda activa de un nuevo candidato o candidata. Para su equipo de trabajo. Entonces, esto que dice Peter es muy cierto y es una realidad que finalmente hay que asumir, por más que queramos, ¿verdad?, que siempre los procesos sean lo más iguales posible. Sí hay ajustes que se deben realizar por la realidad, por esta realidad que yo menciono, que nos cuenta Peter. Perdona, ahí solo para complementar, Pedro, si me permites, también tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Y el contexto. Es como, me imagino yo un poco lo que podría pasar en los colegios cuando están hoy día matriculando a niños en el proceso de entrar al pre-kinder. O sea, los niños que han estado en preescolar en pandemia deben probablemente haber sociabilizado de manera distinta, por lo tanto podrían tener una entrevista personal o un proceso de ingreso al colegio diferente, ¿no? Con resultados distintos. Esto es un poco lo mismo, como es cuando yo hacía referencia a la inserción laboral o reinserción laboral con personas que no han estado nunca insertas. Las personas que han estado lamentablemente en situación de discapacidad han tenido menos procesos en el cuerpo, por lo tanto les ha dificultado más poder enfrentarse, y ahí uno, bueno, tiene que contextualizar y tener perspectiva. Y lo otro que quería, aprovechando, es mencionar también que creo que lo que ustedes están haciendo hoy día en la universidad de poner este tema es sumamente importante. Tú le hacías la pregunta a Peter de qué tenemos que hacer las empresas o qué nos falta, ¿no? Y es de que los procesos de formación son clave en la medida que las universidades, y volviendo a la palabra, ¿no es cierto?, de la universidad de lo universo y de lo diferente, en verdad abramos las puertas a la diversidad y hablemos de diversidad, hablemos de inclusión, hablemos de las barreras con las cuales nos vamos a encontrar y en la manera que nuestros estudiantes puedan estar más cerca de la realidad de lo que sucede en el ámbito laboral, ya estamos dando un gran paso en conjunto. Así que felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, Marcia, por el reconocimiento. Carolina, ¿tú tenías una pregunta? Efectivamente, tengo una pregunta. Bueno, como bien decía Marcia, el tema de la universidad abarca todos estos ámbitos, la visión global, la diversidad, y yo creo que eso es parte del sello de la FEN. Ya, por lo tanto, estos temas como la inclusión son relevantes. Y desde esa misma perspectiva, quiero saber, Peter, sobre tu rol desde la fundación como fundadora, además, y como experto de esta organización, que nos cuentes cómo se da el proceso de apoyo a las personas que están buscando trabajo y que tienen alguna situación de discapacidad. A ver si nos puedes contar un poco más sobre eso. Pues, sí, como decía anteriormente, o sea, nos encantaría que los procesos fueran todos iguales, pero hoy en día yo creo que no está la cancha pareja. O sea, cuando hay un proceso de alguien profesional, en Chile el 9% con discapacidad tiene estudios profesionales, versus un 27% sin discapacidad. Entonces ya ahí tienes un proceso donde te van a llegar 50 ingenieros comerciales versus 10, no son muy malos los números, pero te van a llegar una relación muy distinta de personas, ¿ya? También con mucha buena experiencia, porque hay muchas lagunas. Y la pregunta, ya me perdí. Si nos puedes contar un poco del proceso de apoyo que ustedes tienen como Fundación Guazú. Perfecto. Finalmente, nosotros la mayoría de nuestros cargos estamos en temas más técnicos profesionales, entonces son personas que igual ya llevan como un tiempo trabajando o tienen mayor experiencia, pero finalmente nuestra intervención es como ser, la virtud que tenemos ahí
que somos un partner también para personas con discapacidad. O sea, de repente hay cosas, miedos que pueda tener, que nos puede contar con mucho mayor seguridad. Por ejemplo, nos llegó la otra vez un correo de un trabajador de una empresa, que obviamente no la vamos a nombrar, que estaba había estudiado, no había podido crecer en esa empresa, y estaba supuestamente esa empresa muy inclusiva, todo, pero de repente no se genera ese espacio de confianza con un par para que pueda como contar estas cosas. Entonces nuestro como diferencia y virtud está ahí, o sea, en el fondo acompañarlos desde esa línea, que se sientan súper en confianza de que si le está pasando algo, cómo podemos intervenir nosotros en la empresa, de cómo podemos apoyarlo, de que nosotros también pasamos por esos procesos. O sea, yo, como decía, fui 3 veces candidato a concejal, he pasado muchas frustraciones, cuando fui a buscar trabajo también, pero finalmente el éxito siempre es solamente perseverar. Todos los que son muy buenos, no sé, Messi, Ronaldo, los de fútbol hoy en día, no es que hayan nacido perfectos, sino que el tipo entrena y practica mucho. Entonces, un poco de ahí nosotros como diciéndole, empujando a que puedan seguir cumpliendo sus metas y finalmente hacer que se la crean el cuento. O sea, desde ahí creo que está el empuje fundamental para que una persona esté incluida realmente. Y según recuerdo, ustedes igual apoyan en la parte inicial, que es cuando está buscando y tienen una coach, según lo que tú nos habías contado. Sí, hacemos, por ejemplo, lo que te decía del taller de empleabilidad, que va pasando por distintas etapas. La gracia es que eso lo hacemos con personas con discapacidad también, porque es extraño que venga alguien externo a decirle cómo tiene que ser la empleabilidad. Entonces, desde ahí se trabaja mucho las habilidades como esenciales de empleabilidad, que son las que no te enseñan en la universidad. O sea, el tema como de empoderarte, de saber que yo puedo hacer esto, de qué cosas también soy malo. O sea, obviamente hay cosas que yo soy muy malo, temas de números, yo soy nulo, y ahí yo no me meto, pero sé que en otras cosas soy muy bueno, y ahí yo me potencio. Entonces, este como coach que vamos haciendo con un mentoreo, va en esa línea, de poder empoderarlo en esa parte. Que igual lo juntamos con otras habilidades técnicas también de liderazgo, de Excel, de inglés y otras cosas, pero el mayor como clic que hace es el de empoderamiento y también ver que hay un par que ha podido hacer cosas. De repente, me imagino que en género mujer, cuando no había ninguna gerenta en ninguna empresa, yo creo que era bien difícil imaginarse ser gerenta. Hoy día que se va viendo, dice es posible. O sea, hoy día, creo que Marcia, no quiero tirar edades, pero creo que te costó mucho más de que los Damaris lo ve mucho más posible que quizás tú en un comienzo. Llevo 20 años en COSUR. Y Entonces, no llevo 20 años gerente. pero cuando entraste me imagino que veías muy lejos ser gerente. O sea, Sí, o sea, sí, entré muy chica, entré muy chica. En cambio, Damaris hoy día ve que hay una mujer y me imagino que te ve como referente, o sea, lo he visto, tiene una muy buena relación ustedes dos, y desde ahí también ella ve que puede llegar ahí arriba, y Marcia también la acompaña en ese proceso, porque me imagino que Marcia pasó muchas barreras para llegar a donde está. O sea, hoy día en la cultura es súper machista, y obviamente la mujer no puede ocuparse todos los lugares, y lo mismo pasa en discapacidad, pero cuando se derriba eso, Damaris también ve que es posible llegar ahí, y en discapacidad pasa lo mismo. O sea, cuando ven que alguien puede trabajar, que está en una empresa importante, o no sé, en mi caso, que puede generar la fundación, donde tenemos personas con discapacidad también que están trabajando. Entonces la gente ve ese como ese ejemplo y lo motiva mucho a ser mejor. No sé si se respondí, de repente respondo cualquier cosa yo. Tengo algo de político que queda. Quedó muy claro, no, quedó muy claro. Sí, quería que se conociera cuál era el proceso de acompañamiento que ustedes hacían efectivamente a las personas que se insertan. Llega la empresa y quiere cumplir con la ley, nosotros buscamos nuestra base de datos, una plataforma que más de 500 personas ya inscritas, y se busca quien sea idóneo con análisis de puesto de trabajo, se presenta esa terna a la empresa, después se hace una charla como del equipo receptor, que está muy enfocada en la discapacidad de la persona, y también ese espacio de preguntas que de repente no están en internet, o de repente las discapacidades también son muy distintas. O sea, hay en sillas no siempre igual con otro, ¿ya? Entonces, de ahí es como una conversación más con el equipo que va a recibir, para que vayan sacando todos sus mitos, todos sus miedos que puedan tener,
y se genera ese espacio de conversación más que todo. O sea, la discapacidad, como les decía antes, no es un tema técnico, sino un tema de abrirse, de entenderlo y entrar a ese mundo. Súper. ¿Estamos en la hora o no? ¿Nos queda más rato? Nos quedan 10 minutos, nos quedan 9 nos quedan 10 minutos. minutos. Ya, Sí, estupendo. veo que Catalina tiene la mano levantada. ¿Dónde está la Catalina? Aquí estoy, voy a activar mi cámara. Ah, no, Eso. no puedo activar la cámara. Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta instancia. Yo estoy ahora cursando un magíster en gestión de personas en la FEN, estoy muy feliz por eso. Y bueno, contarles que yo trabajo en Fundación Luz, donde trabajamos con personas en situación de discapacidad visual. Y estaba tratando de escribir mi correo por el chat, pero no pude. Para invitarlo a todas las empresas que quieran conocer un poco el trabajo que nosotros hacemos, que se dirijan a mí, nosotros felices de poder orientarlos un poco, se parece harto al trabajo que estaba comentando Peter. También hacemos análisis de puesto de trabajo, evaluamos a los candidatos que tenemos en nuestra base y según las vacantes disponibles hacemos este cruce, este match. Y también hacemos charlas de concientización y también trabajamos harto por claro, antes se llamaban las charlas de sensibilización, entonces también le quisimos dar un vuelco para que no apelar como a la pena, sino que a la empatía, al respeto, lo que ustedes hablaban, para que se puedan relacionar con personas en situación de discapacidad como con cualquier par. Entonces esa es como nuestra misión como programa de inclusión. Así que ahí voy a hacer un comercial. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden escribir a inclusionlaboral@fundacionluz.cl. Muchas gracias. Y Damari, ¿ustedes han trabajado en asociación con fundaciones, así como Fundación Guazú, como Luz? Sí, bueno, parte de también trabajar en temas de diversidad e inclusión es ser lo suficientemente humilde para saber, para entender y posicionarse desde que debemos seguir aprendiendo y especializándonos, y por eso es tan importante poder trabajar con instituciones que son especialistas en cada área, ¿ya? Por lo tanto, trabajamos con distintas fundaciones, con distintas redes, tenemos distintas alianzas especialistas en estos temas que nos ayudan. Estamos convencidos que nada sobre nosotros sin nosotros. Siempre hay que escuchar a las personas, por lo tanto, cuando generamos acciones o distintas iniciativas en temas en nuestros distintos focos, siempre estamos trabajando con expertos o instituciones expertas en esto para poder hacerlo de manera responsable. Y no hemos tenido la oportunidad de trabajar con Peter, pero súper dispuesta ahí desde Cencosud para poder generar una alianza, trabajar en conjunto, poder ahí generar inclusión de personas en situación de discapacidad. Con Guazú, así que felices. Y también hemos tenido de hecho la oportunidad de trabajar con Fundación Luz. Hace muy poquito tuvimos un colaborador en uno de nuestros locales en situación de discapacidad visual, el cual tuvo esta discapacidad, obtuvo esta discapacidad ya inserto en nuestra organización, y ahí nosotros también fuimos a esta institución, esta entidad especialista que es la Fundación Luz en temas de discapacidad visual, y fueron un gran aporte para el proceso de inclusión. Así que siempre estamos ahí trabajando, como decía, de manera colaborativa con distintas fundaciones que nos van apoyando desde su expertise en estos temas. Ahora, yo quiero partir, yo soy una mediana empresa, yo quiero partir con, no contratar gente, sino que partir con una política de inclusión. ¿Qué recomiendan? Marcia, Damaris, Peter, Catalina incluso. ¿Qué recomiendan ustedes? Quiero partir yo con ponerlo como pilar estratégico. No es solo cumplir con el 1%. Bueno, me va a servir para cumplir con el 1%. ¿Sabes qué? Yo con harta humildad no tengo una respuesta exacta, Pedro, pero creo que lo importante es que cuando uno emprende una empresa o cuando uno inicia una empresa
o cuando estás dentro de una empresa, cuando el desarrollo de la estrategia del negocio o del servicio que vaya a entregar el negocio, o la estrategia de ustedes como organización, ¿cierto? Como la facultad, etc. Cuando la estrategia pone al centro a las personas, estos temas se empiezan a dar como de manera un poquito más natural. Obviamente que hay instituciones y asesores que te pueden ayudar a redactar una política como la tenemos nosotros, y tú haces la declaración. Pero eso parte un poquito antes, parte cuando uno entiende que finalmente las personas son parte importante y son tu principal activo. Por mayor tecnología, omnicanalidad, digitalización, etcétera, y amenazas de los robots, ¿verdad? ¿Cómo convencemos a los ingenieros de eso? Invítalo a hacer el magíster en gestión de personas en la FED. Están todos invitados, becamos a todos, ¿no? Mira, uno se va dando cuenta en la medida que vas dándote cuenta del comportamiento de las personas al interior de las organizaciones. Es bien vivencial, la verdad. Cuando te empiezas a dar cuenta que la forma de crear el vínculo con las personas es conociéndolas, es respetándolas, es considerándolas. Entonces es bastante, suena un poco más profundo y más poético, y en verdad es mucho más profundo y más poético. Súper. Peter, ¿qué recomiendas tú? Ahí nosotros nos tocó, si bien trabajamos con Uber, es una empresa gigante económicamente, pero eran súper pocos trabajadores. Y ahí con quien trabajamos esa vez, quiso hacer como todas estas cosas de hacer accesible el espacio, hacer unos diagnósticos organizacionales, vimos como varias cosas, siendo que no tenían nadie con discapacidad, pero era porque ellos entendían la ganancia que había de ser una empresa diversa. Hoy día las empresas tienen que ser así. Sobre todo y la apuesta era que transformándose en una empresa accesible iba a postular personas con discapacidad. De todo, o sea, lo que ellos tenían de repente pasa en la empresa, que sus perfiles son muy similares todos. Entonces de repente son todos de tal universidad, tal carrera, viven en un lugar, van de vacaciones al mismo lugar, todo, y finalmente le tienen que vender a muchos clientes distintos. Entonces la organización también tiene que tener las distintas visiones para entregarle distintas soluciones. O sea, imagino viendo a Cencosud, de un mall de una esquina a la otra esquina de Santiago, son productos distintos, la gente se viste distinto, las tiendas son distintas muchas veces, porque son distintas personas. Entonces, se le habla de forma distinta y las personas también tienen que ser diversas en eso. Pero, perdón, también, ojo, que creo que también hago el nexo con ustedes como organización. El talento joven y las personas también comienzan a elegir lugares donde trabajar que son socialmente responsables. Así como ustedes, los estudiantes, van a elegir tal o cual facultad o tal cual universidad, cuando son socialmente responsables, se preocupan del vínculo con el medio ambiente, con el planeta, son empresas que piensan en circular, que están preocupados de la sostenibilidad, que son inclusivas de verdad, que tienen el respeto de verdad. Entonces, en verdad, es súper mal negocio no serlo. ¿Te fijas? Y afortunadamente son temas que son también feitos decir que no. Políticamente incorrecto, políticamente incorrecto. Entonces, ¿hay barreras? Sí, hay barreras. ¿Hay miedo? Hay miedo. ¿Hay desconocimiento e ignorancia? Sí, claro. Pero se empiezan a abrir puertas porque también es bastante más sexy ser de este otro lado, ¿no? Y cuando tú quieres buscar talento y quieres buscar equipos y quieres que esto sea sostenible en el tiempo, bueno, porque te conozco y sé lo que tú buscas y sé lo que quieren tus estudiantes y sé lo que quieren esos alumnos que quieren conseguir práctica, sé dónde quieren hacer la práctica, me tengo que convertir en eso, si no, no me van a elegir para hacer la práctica acá. Eso. O sea, Marcia, la gente hoy día busca dónde quiere trabajar. O sea, los que son buenos
se los van a pelear, y esa persona quizás puede ser un poco hasta en el sueldo, pero hay cosas que le importan mucho más. O sea, finalmente uno está 8 o 9 horas en un lugar de trabajo, tiene que ser un ambiente diverso, que te guste, que haya buena relación, que sea bien horizontal, un liderazgo. Entonces es muy necesario que sea así. Hay que pensar de que uno pasa más en el trabajo que en la casa, con la familia, con los hijos, ¿no tienen? Entonces también hay que ser, como dice Marcia, un lugar rico para estar y que también comparta los valores de cada uno. Entonces estamos de acuerdo en que la inclusión de las personas con discapacidad no solo pasa por o sea, tiene como base la cultura inclusiva, ¿no? Donde hay respeto por las personas, y esto tiene impacto en todos los grupos minoritarios, ¿no? Ahí nos decía Damari, tenemos los grupos, tenemos las personas con discapacidad, tenemos diversidad generacional, diversidad migrante, diversidad sexual, ¿cómo se llama? Y se me quedó una. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? La inclusión es un tema que va más allá del tema de la discapacidad. Y una cosa que es interesante lo que dice Marcia, como en el fondo el contexto en que estamos, ¿cómo se llama?, de demandas sociales y demanda de los clientes, nos da un contexto en el cual hay más apertura para, ¿cómo se llama?, abordar la inclusión de personas diversas en las organizaciones. Y ese es un tema a aprovechar. Hace algunos años atrás, cuando yo empecé ¿cómo se llama?, cuando llegué a la facultad y estábamos trabajando el tema de inclusión, era cómo convencer a las empresas y a las organizaciones que efectivamente la gestión de la diversidad tiene retorno. ¿Ya? Tiene retorno. El día de hoy se sabe que tiene retorno, se sabe que genera fidelización, mayor lealtad. El tema es, bueno, ¿y cómo lo hacemos ahora? ¿No? O sea, ¿cómo se llama? Y las experiencias demuestran de que si no hay ¿cómo se llama? Si no hay una cultura inclusiva, entonces todos los esfuerzos de incorporar personas llegan hasta el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Después se te van. ¿Les pasó eso a ustedes o no, Marcia, Damari, en un principio? Así como reclutar personas y que te renunciaban, ¿no? ¿No tuvieron ese problema? Mira, por supuesto, o sea, esto finalmente también fuimos aprendiendo de los errores, desde el no saber, el desconocimiento en un inicio, cómo lo implementamos esto, cómo lo llevamos a una empresa. Esto pasó, en ocasiones también quizás incluimos a personas que no estaban tan comprometidas, y eso hasta el día de hoy de hecho puede pasar, porque finalmente la discapacidad no te define, sino que somos todas personas, como decía Peter, hay personas buenas, hay personas malas, ¿cierto? Y también muchas veces pensamos que, y se habla de las personas en situación de discapacidad como estos angelitos que nos vienen a cambiar el mundo, y en realidad no es así, son personas y somos personas, ¿verdad? Como todos y todas. Entonces, claramente nos pasó, y por eso llegamos a implementar este programa, el que nos fue facilitando, ¿verdad?, el poder generar este proceso de manera más pulcra, ¿verdad?, de manera más responsable, como lo he dicho, pero sin duda es algo que nos sucedió al inicio, que nos dimos cuenta y de repente podíamos incluir a alguien y nos quedábamos con y lo celebrábamos esta inclusión, y decíamos, ya, ok, aquí la hicimos, nos quedamos, y después nos dábamos cuenta, ¿y ahora qué pasa con la persona? O sea, ahora hay un proceso que va más, ¿cachai? Y eso es algo que sucede, es un proceso, se va avanzando, se va aprendiendo en el tiempo. Y también es importante en las organizaciones ser lo suficientemente humildes para entender que hay que trabajar en ello, y que no porque Cencosud hoy día tenga este programa es el brillante ahí Cencosud que tiene este programa y lo hicimos y lo completamos ya y no hay más por hacer, sino que más bien toda la transformación cultural siempre hay que trabajar, hay que seguir avanzando, hay que seguir generando nuevas acciones. A veces, claro, la concientización sirve, pero ya hicimos la concientización y ahora ¿cuál es el paso siguiente? Entonces, finalmente es un proceso que hay que seguir escalando y que hay que seguir avanzando, pero sí nos sucedió en un inicio, hoy quizás no nos sucede, pero también nos hemos enfrentado ahora quizás a otras dificultades que
por supuesto en el futuro quizás no nos vamos a ver enfrentados y vamos a tener ya otros desafíos y así en este proceso en temas culturales. Oye, Que muchísimas gracias, Damaris. estamos obligados, perdón, a ser súper coherentes y consistentes, porque podría llegar a pasar lo mismo, como que fueras a buscar un talento en una otra empresa, y llegar acá y se encontrar algo que no, en verdad no es lo que me dijeron. O no estoy viviendo esa misma, y hoy día hay un fenómeno bien importante de rotación donde los talentos nuevos están en una búsqueda de verdad, sentirse, donde lo que se transmite hacia afuera se está viviendo al interior de la organización. Existe esa coherencia y esa consistencia. Sucede lo mismo con las marcas. No sacas nada con ir a una parte donde hay una súper buena publicidad, pero tu experiencia al interior de esa marca no es igual. Esa coherencia y consistencia entre el relato, entre lo que dice el líder y lo cómo se vive la cultura organizacional es súper importante, no solamente para las personas en situación de discapacidad, sino que para todas las personas en general. Gracias, Marcia. Hoy personalmente les agradezco por compartir vuestra experiencia y sus conocimientos. Me voy con más, ¿cómo se llama?, convencimiento de que vamos por buen camino, 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, pero 2 para adelante siempre más que 1 para atrás. Y quiero dejar a Pilar Calderón, la directora de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Pregrado, que es la organizadora, la que convocó, la que armó todo esto, para que se despida y no quede ahí en el anonimato invisibilizada. Gracias, Pedro. Bueno, como quiero ser inclusiva, gracias a todos. Yo creo que fue una bonita conversación que pone también de manifiesto el interés no solo de la universidad, que está avanzando en estos temas. Nosotros vamos caminando de la mano de las otras facultades, porque nos interesa la inclusión, porque nos interesa la diversidad, pero también pone de manifiesto el rol que la FEN y sus estudiantes y sus profesores y todos quienes formamos parte de esta gran comunidad tiene respecto de la inclusión laboral y la reflexión y la atención en las empresas, en sus distintos espacios, ¿no? Entonces yo creo que fue una linda experiencia que ojalá nos deje harta tarea. Tenemos harto por delante para seguir, como dice Pedro, 2 pasos para adelante, 1 para atrás, pero creo que con esto estamos dando algunas primeras iniciativas de seguir conversando. Yo creo que conversar, conocer experiencias, ver cómo lo están haciendo las empresas, cómo lo estamos haciendo nosotros en la universidad, tiene un profundo sentido y tiene que ver con generar culturas inclusivas al interior de todas las instituciones. Así que agradecerles a todos. Ojalá esto abra inquietudes y debates al interior de sus casas hoy día en la tarde, o por lo menos una reflexión. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar pronto para seguir caminando otro pasito para adelante. Nos vemos, gracias, que les vaya bien. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao.